capítulo 8, versículo 6. Leo la palabra del Señor. Y aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho, y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Versículo 8. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él. Y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días. Versículo 12. Y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Amén. Aquí vamos a estar viendo el título de nuestro mensaje es Esperando en Dios hasta el último momento. Esperando en Dios hasta el último momento. Hemos visto que Dios se acordó de Noé y de los animales, haciendo descender las aguas. Dios puso fin al juicio por el diluvio para dar paso a la vida. Hoy vamos a estar viendo que la esperanza y la fe de Noé se fortalecieron cada día. No obstante, aprendió a esperar, aprendió a confiar en el Señor hasta el último momento. Vamos a tener en esta clase un solo punto a tratar en mi desarrollo en el bosquejo, titulado mi punto, la esperanza y la fe de Noé fortalecidas en Dios. En el versículo 6 de Génesis 8, se nos dice que aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Pasaron 40 días cuando las aguas comenzaron a decrecer. Y Noé y su familia con esperanza abren la ventana que había hecho en el arca, pues la lluvia ya no caía. Había esperanza de que el final del juicio divino había concluido. Y ahora el arca, asentada en el monte Ararat, como nos dice Génesis capítulo 8, versículo 4, ya Noé solamente esperaba que las aguas terminaran de bajar. Me imagino el gozo de poder regresar a la tranquilidad de la tierra, a caminar
sobre la tierra, a ver los animales correr, las flores del campo. Pero eso, amado hermano, tenía que esperar hasta el momento en que Dios le diera la orden de regresar. El versículo 7, Génesis 8, versículo 7, dice que Noé envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Fue la primera ave a enviar para reconocer si las aguas continuaban bajando. Este animal estuvo yendo y viniendo. Aparentemente, él mismo no encontró dónde quedarse, así que regresó una vez más al arca. Y de esa manera, Noé entendió que las aguas no habían todavía descendido. El monte Ararat tiene una distancia de unos 5.160 metros, es decir, que es alto. El hecho de que el arca estuviera en esa altura no quiere decir que las aguas en la parte llana se hubieran secado. Por eso no encontró esta ave que vuela bajo, porque una de las cosas que hacen los cuervos es volar muy bajo. No es como el águila que vuela alto. Noé quería saber si las partes bajas estaban secas. El versículo 8 al 9 nos dice: después se envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Ahora vemos que él cambió el cuervo por una paloma. También la paloma es un ave que vuela bajo y puede volar larga distancia, y también comúnmente la paloma regresa a su casa, a su nido, con el alimento para sus polluelos. Noé envió una y otra vez a esta paloma para ver si las partes más bajas ya había el agua decrecido, pero las aguas estaban todavía sobre esas partes bajas, que es donde comúnmente nosotros vivimos. Usted encuentra que la paloma es un ave muy tranquila y que tiende a vivir cerca del hombre, en las partes bajas también, en la parte llana. Encontramos comúnmente en los parques palomas, en los árboles cercanos a nosotros paloma, porque es un ave que le gusta estar en áreas como la nuestra, donde nosotros como seres humanos también vivimos en áreas bajas, llanas. Por eso pienso que Noé utilizó este animal, esta paloma. Cuando ella volvió a su refugio, porque no encontró un árbol o la parte encima de un árbol para quedarse allí y hacer su nido, Noé entonces la tomó nuevamente y la introdujo. El versículo 10 al 11. Pasaron otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él. He aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Entonces, hermanos, como pueden ver, la perseverancia de Noé. Noé cada 7 días enviaba la paloma. Pasaban 7 días, enviaba la paloma. Gracias al Señor, la paloma no regresó inmediatamente. Y eso era o un mal indicio o un buen indicio. Se ahogó la paloma, pero no. Duró hasta la tarde, es decir, que aparentemente la paloma encontró un lugar donde descansar y estuvo allí brincando de aquí para allá
tal vez comiendo, y vemos aquí que encontró un lugar para llegar hasta la tarde, cuando ya regresó. Y cuando regresó al arca, a su casa, volvió con una hoja de olivo. El olivo es un árbol que no crece entre las montañas. Es un árbol que tampoco es muy alto, es un árbol pequeño. Y es un árbol que le dio también, que el olivo siempre es usado como un elemento de esperanza. Sus hojas las usan en el día de hoy todavía como un árbol de paz. Es un árbol pequeño, bajito, no muy alto. Y aquí vemos en el versículo 11 que nos dice que Noé entendió que las aguas se habían retirado tanto de los picos como de las zonas más bajas. ¿Por qué? Porque la paloma duró hasta la tarde, no regresó inmediatamente. Primero. Segundo, la paloma trajo una rama de olivo o una hoja de olivo, y esos árboles son bajitos, se dan en zonas bajas. Por lo tanto, no entendió el mensaje que Dios le había enviado. El agua había bajado en las zonas más bajas. En todo esto podemos ver, amados hermanos, que Noé perseveró. Noé confió en el Señor, no se bajó del arca antes de recibir la orden de Dios, y Noé también esperó que hubiera evidencias de que el agua había bajado. En todo esto podemos ver que la fe de Noé cada día se fortalecía, y por eso siguió mirando con gozo a la providencia de Dios. ¿Y qué esperaba Noé? Que toda el agua volviera ya a su lugar. Y amados hermanos, este es un elemento importante que yo no quiero dejar pasar. En la vida cristiana hay momentos donde Dios no nos da inmediatamente una respuesta a nuestra situación. Muchas veces uno ora y Dios responde inmediatamente. Otras veces uno ora y no hay respuesta inmediata. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios nos respondió? Sí, respondió. Posiblemente con un espera. Espera. Y Noé envió un cuervo y Dios le dijo, espera. Envió una paloma, espera. Pasó una semana entera, envió otra vez la paloma, espera. Y así el tiempo siguió corriendo hasta que la paloma regresó con esa hoja de olivo. Hermanos, muchas veces el Señor trata con nuestra fe administrando pequeñas dosis de su providencia para enseñarnos a confiar y esperar en Él. Usted lo encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 40. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Muchas veces tenemos que esperar a Dios. Hay largas horas donde hay una enfermedad que te da una intranquilidad de semanas. En otras ocasiones tú has tenido una enfermedad, tú has orado y Dios te ha restaurado al día siguiente, a los 2 días. Pero hay ocasiones, hermanos, que hay enfermedades que nos duran meses, años, y otras no se van nunca. Se quedan con nosotros. Vinieron para quedarse. Como el azúcar, la presión arterial, que hay que tomarse todos los días su patillita. Hermanos, ¿y qué nos está enseñando el Señor ahí? ¿Nos está enseñando que nos desamparó? No. Hay momentos, hermanos, en que la administración de la gracia es poco a poco y usted tiene que ejercer fe un día a la vez.
confiar en el Señor hoy domingo. Pasó el lunes, confiar en el Señor el lunes. Confiar en el Señor el martes, el miércoles, el jueves, hasta que ya llega el viernes y Dios te liberó de esa prueba. La fe nuestra es probada y la fe de Noé fue probada y en esa prueba fue fortalecida. Sigamos en el versículo 12 al 13. Esperó aún otros 7 días. Es decir, la paloma volvió con un pedacito, con una hoja de olivo recién arrancada, un regalito ahí para Noé. Pero él esperó otros 7 días. ¿Y qué aconteció cuando envió la paloma? Oh, la paloma ya no volvió más. Pues se encontró tierra seca, olivo. Recuerden que del olivo viene la aceituna. Entonces eso es comida. Una buena aceituna es comida. Ya habían árboles que estaban, hermanos, recuperándose otra vez. Ya otra vez estaba volviendo a crecer lo que Dios había hecho. El versículo 13 dice: aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra, la cara de la tierra, la parte de arriba de la tierra. Amados hermanos, así vemos a Noé que aprendió a esperar en el Señor. Hay que esperar la bendición. Si no hay ningún problema, yo voy a esperarlo. Que tiene que mandar a buscar la bendición cada 7 días. Señor, ¿y tú no puedes mandarla todos los días? No, cada 7 días. ¿Y qué hizo Noé? Esperó. Confío en el Señor. Si es cada 7 días que tengo que mandar a buscar mi bendición, cada 7 días esperaré mi bendición. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Envió la paloma con esperanza y con fe más fortalecida. ¿Qué me traerá ahora la paloma? Pero la paloma ya no volvió más, confirmando que la tierra ya estaba seca. Es como cuando uno se acostumbra a ciertos tratos que el Señor tiene con uno y luego Dios cambia las cosas para mejor. Ya no era necesaria la paloma. Ya no es necesario ciertas ayudas. La paloma no volvió más. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, le hago el comentario a mi esposa: mira, la paloma parece que se murió. Y me dice María Isabel: cuando una paloma tiene comida y tiene un lugar donde dormir y tal vez tiene huevito dentro, ¿para qué va a volver? Yo dije: oh, es verdad. Ya no necesita a Noé, ya no necesita el arca. Hay árboles, hay hojas, posiblemente hay alimento ahí, hay algunos frutitos que empiezan a salir. Ya no necesita Noé. He aquí, amados hermanos, que los árboles ya estaban produciendo sus hojas, estaban creciendo. Y de seguro ya con árboles bajitos, con árboles con buenas hojas para comer, esta paloma comenzó a hacer su nido. Y hermano, es aquí el primer animal que salió del arca y se quedó en la tierra. Una paloma. Allí Noé vio confirmado que ya todo estaba seco. Si él sacaba otro animal, ¿qué iba a pasar? No iba a volver. Ya tenía donde vivir.
esa arca encerradita allí, por más bonita que fuera, no se compara con el terreno libre, no se compara con la tierra firme. Hasta la paloma deseaba salir del arca, hermano. Es decir, que hay un momento en que nosotros como creyentes debemos de seguir adelante, madurando, saliendo del arca para seguir adelante en la vida cristiana. El versículo 13 nos dice: aconteció que en el año 601 de Noé. Aquí se nos confirma que había pasado aproximadamente 1 año y 10 días. En el año 601. 1 año y 10 días dentro del arca. Porque Noé entró al arca a los 600 años. Lea ahí Génesis capítulo 7, versículos 6, 11 y 12. Y ahora Génesis capítulo 8, versículo 14. Y allí verá la diferencia en el tiempo que transcurrió Noé en el arca. 1 año y 10 días. En todo esto podemos ver la fe que movió a Noé a confiar y no desesperar en medio de la providencia. Al mismo tiempo fue fortalecido por el Señor, alimentado cada día su esperanza con estas aves que le informaban de la fiel obra de Dios. Esas aves fielmente volaban y regresaban hasta que ya no era necesario más el ave. Ya no era necesario. Por esto quitó Noé la cubierta. Parece que el arca en la parte de arriba tenía una pequeña cubierta y Noé sencillamente de madera la pudo quitar. Ese fue el último telegrama enviado por Dios para que Noé comenzara a prepararse para salir del arca. Noé aprendió en la escuela de Dios, amados hermanos, que caminar con Dios, para caminar con Dios son necesarias las gracias, las virtudes que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones. Usted quiere caminar con Dios. Usted quiere vivir delante de Dios. ¿Sabe que tú vas a necesitar? Fe, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Usted va a necesitar eso. Si usted quiere caminar con Dios, estas gracias, el fruto del Espíritu, es necesario. Usted sabe, a veces los creyentes pensamos que el fruto del Espíritu del amor es para aplicármelo a mí mismo o a mi prójimo. Pero usted sabe que también usted debe de amar a Dios. Es decir, que el fruto del Espíritu es también yo aplicarlo en mi persona hacia mi Dios. Y usted va a encontrar en el libro de los Salmos como de una manera muy clara usted ve el fruto del Espíritu. Como decía hace un momentito, el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuál es el fruto allí del Espíritu? La paciencia. El salmista tuvo que ejercer paciencia con el Señor para esperar en su voluntad. Ahí vemos también humildad, porque el salmista se sometió a la voluntad de Dios y no a la suya. Y usted sigue viendo la vida de fe de otros hombres y mujeres, y por la fe ellos mostraron misericordia, fidelidad, justicia, santidad, primeramente para con su Señor y luego también para con el prójimo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o crea que le existe, y que es galardonador de los que le buscan. Observe allí que es necesario para agradar a Dios la fe. Sin fe usted no puede agradar a Dios. Sin fe usted no va a caminar con Dios. Sin fe usted no va a poder perseverar. En otra parte de las Escrituras, déjame ver si encuentro aquí el texto. Hebreos 10:36, ese es el texto que estaba buscando. Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la fe para agradar a Dios. Es necesaria la paciencia. Y si seguimos buscando otros pasajes de las Escrituras, vamos a seguir viendo que cada gracia, cada virtud que el Espíritu Santo en su fruto produce en nosotros, es necesario para caminar con Dios. El temor a Dios es necesario para caminar con Dios. Hermanos, era imposible que Noé pudiera confiar en Dios si Dios no lo hubiera llamado, si Dios no hubiera puesto esa fe en él. Confiar es tener fe. Dios puso esa fe para que Noé creyera en él. Dios le dio paciencia a Noé para que Noé esperara en él. Dios le puso en su corazón amor para que le amara. ¿Sabe lo que significa? Que todo lo que usted y yo necesitamos para caminar con Él, para ser hombres y mujeres piadosos delante de Él, ya Dios lo ha provisto. Todo lo necesario para la vida y la piedad, Dios lo ha provisto de antemano para que crezcamos. Dios sostuvo a Noé y le hizo perseverar hasta el fin. Ahí hay otra doctrina, la perseverancia de los santos. Hay otra doctrina ahí. ¿Cómo Noé pudo perseverar? El Espíritu Santo obró, el Padre obró, el Hijo obró y lo llenó de perseverancia, de fe, de amor, de esperanza, de gozo, de dominio propio, de obediencia. Todas esas cosas son necesarias para nosotros vivir glorificando a Dios. Debemos de aprender, amados hermanos, en la escuela de Dios, que cada gracia es necesaria para poder afrontar la providencia, la obra de Dios en nuestra vida. Y afrontarla con fe, con gozo, con esperanza, con paciencia. Porque yo le pregunto a usted, imagínese ver todo ese desastre que vio Noé durante 1 año y 10 días. ¿No debía él tener, hermano, gozo en Dios para esperar lo mejor de toda esa destrucción? ¿No debía tener él esperanza en Dios, fe en Dios? Pero usted ha visto a veces cuando aquí llega un huracán, el último que pasó creo que fue el ETA, inundó casas, destruyó lugares con lluvia y solamente duró como 1 semana lloviendo, o un poquito menos o más, y destruyó miles y miles de casas, cientos de casas y áreas completas inundadas. Solamente hay que buscar las noticias de hace 2 años. Pero amados hermanos, Noé
ejerció fe, confió en el Señor al ver tanta desgracia hasta este día en el que ya habían pasado 1 año y 10 días y estaba ya a la puerta, a la salida de concluir su encierro allí. Dios sostuvo a Noé para perseverar con fe y esperanza. Debemos nosotros también aprender en esa escuela, en la escuela de la fe, en la escuela de la mansedumbre, de la templanza. Es necesario el fruto del Espíritu para mantenernos firmes y diligentes hasta el fin. Para estar firmes, como dice Efesios capítulo 6, vestíos de toda la armadura de Dios. Usted no puede quitarse el yelmo de la salvación, no puede quitárselo de la cabeza, no puede quitarse el escudo de la fe, no puede soltar la espada de la palabra, usted no puede quitarse los zapatos del apresto del evangelio, la coraza de justicia, no se la puede quitar. Hay que estar vestido de toda la armadura de Dios. En oración, porque Pablo concluye en Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Todo eso es necesario. Mire lo que dice Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza. No la perdáis, que tiene grande galardón. Es decir, que la fe en el Señor tiene un premio. El galardón es como, él está usando esa palabra de los atletas. Cuando un atleta en natación llega en el menor tiempo y le gana a sus compañeros, le entregan un galardón, una medalla, la medalla de oro. Lo vimos en los Juegos Olímpicos, en este mismo año, ahí de París. Qué hermoso ver esos galardones. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. No perdáis vuestra confianza, vuestra fe. Tiene un premio. Hay una presea, hay un galardón. Hebreos 10:36. Porque es necesaria la paciencia, es necesaria la fe, es necesario el amor, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué se dice aquí? Que vamos a obtener la promesa cuando obtengamos, cuando hayamos hecho la voluntad de Dios. Pero a veces hay circunstancias en las que tú ves todo perdido, como el caso de Noé, el mundo destruido. Señor, ¿y qué vamos a hacer? Confía en mí. Haz esto, Noé. Cumple mi voluntad. Y Noé, sin ver los resultados, tuvo paciencia, esperó en Dios, confió en Dios y recibiría al final de 1 año y 10 días el galardón, ¿cómo se llama? La medalla, la presea. Aquí vemos que usan mucho en el fútbol los trofeos. Eso es lo que Dios está diciendo. Vas a recibir tu trofeo. Pero tienes que confiar en el Señor. Tienes que tener fe en el Señor. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Y amado hermano, como Noé no podemos desesperar. Como Noé tenemos que mirar la promesa de Dios. Aún vemos que estando la tierra seca, Noé no se aventuró a salir del arca. Dios le había enseñado a Noé que era según su voluntad que él se iba a mover. El soberano es Dios. El que dirigía a Noé era Dios. El que guiaba a Noé y el que salvó a Noé fue Dios.
aunque Noé le quitó la parte de arriba del arca, no salió, se quedó en el arca esperando. Pero Noé, ya está todo seco. ¿Quién fue que nos mandó a entrar? Dios. ¿Quién nos salvó? Dios. Él nos va a sacar, tranquilo. Cuando sea el momento exacto, Él nos va a decir que salgamos. Hermanos, esperó hasta el último momento que Dios confirmara su voluntad. Ya se veía. Ya el ave volvió con una hoja. Bien. El ave no volvió más. Las cosas van bien. Las cosas van tranquilas. Noé tenía que esperar no los indicios de un ave, sino la palabra de Dios. Y quiero, amado hermano, que tome esto con mucho cuidado, porque muchas veces queremos leer la providencia de Dios, los actos de Dios, interpretar los actos de Dios. Hermanos, cuando Dios hace algo, uno no sabe del todo cuál es su voluntad o propósito. ¿Sabe lo que sí expresa su voluntad claramente? Su palabra. Muchos, al querer leer la providencia, se meten en los conflictos de que la interpretan mal, de que la leen mal, y comienzan a actuar a ciegas. Noé no leyó a través de la ida y venida de un ave la voluntad de Dios. El ave iba y venía, Noé no se precipitó. El ave no volvió, Noé no se precipitó. Dios nos está guiando. Vamos a esperar que Él nos diga cuándo es el momento. Su palabra, hermano. Su palabra. ¿Y por qué tú dices eso, Dante? Bueno, lee conmigo más adelante. Versículo 15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca, tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente. ¿Ven cómo Dios le habló a Noé? Claramente, por su palabra. Hermanos, no podemos estar viviendo de sueños, de interpretaciones. No podemos estar viviendo de gente que Dios me habló y ahora te voy a decir lo que Dios me habló. Él ya habló por sus profetas, por sus sacerdotes, habló por sus apóstoles. Está aquí en las Sagradas Escrituras. Esta es la revelación de Dios. Hermano, esto es importante verlo. Noé no salió del arca porque el ave se quedó en el monte ya. Noé no salió del arca porque el ave le llevó una hoja. No. No olviden que un animal engañó a una mujer, una serpiente, y parecía muy astuta y muy sabia. Pero Dios le había hablado a Adán y a Eva, les había hablado. Ellos ignoraron la palabra de Dios para seguir a una serpiente, a una visión, a un sueño. Hermano, no cambiemos la palabra de Dios revelada por los santos profetas, por los apóstoles, no la cambiemos por el sueño de un Juan de los Palotes, de una profetisa, de un ave, de una serpiente. Noé no lo cambió. Aunque el ave le estaba dando los deseos que él quería, pero no está yendo bien. El ave no está trayendo una hoja. El ave no volvió, ya está todo bien. Abrí la compuerta, miré, está todo seco. ¿Está todo bien? Vámonos. No, espérate. Dios ha dado la orden. Su palabra, ¿qué dice? Hermanos, esto es importante. Dios habló a Noé por su palabra. Génesis 8, versículo 15 en adelante. Y cuando Dios habló,
No había duda, hermano. Era su voluntad salir del arca. Por eso, amados hermanos, es importante recordar las Escrituras. Las historias en las que los hombres y mujeres de Dios pecaron por ir, actuar, hablar fuera de la palabra, esas historias están ahí para nuestro recordatorio, para que nosotros aprendamos. Mientras más claro esté en la Biblia lo que hacemos, mejor para nosotros. Gloria a Dios. Así, Noé no se precipitó, sino que él esperó la palabra del Señor. Ayudado por el Espíritu Santo, cumplió su voluntad y fue paciente hasta que el Señor le mandó a salir. Hasta que Dios le mandó a salir. Vamos a concluir, amados hermanos, con algunas aplicaciones. Queridos hermanos, al final de la tormenta, un lapso de tiempo siguió, un lapso de tiempo de espera fue lo que siguió a las circunstancias, a la providencia que vivió Noé y su familia. ¿Qué hizo Noé? Perseveró. En la prueba, perseveró. Se mantuvo con fe y paciencia. Cuando terminó la prueba, terminó la lluvia, para poder salir, el tiempo fue aproximadamente o completamente de unos 6 meses. Cuando uno ve toda la prueba, todo lo que transcurrió fue de un año y 10 días. Pero, amado hermano, hubo un tiempo en que Noé tuvo que quedarse simplemente parado. Varado ahí en un monte, esperando. No se desesperó, esperó, confió, descansó. Y quiero, amado hermano, que vea eso. Las pruebas que muchas veces estamos pasando vienen, arrasan y luego Dios restaura, Dios cura, Dios fortalece, Dios sana. Pero nosotros tenemos que esperar en Dios, confiar en el Señor. ¿Hay cosas que tú tienes que hacer? Sí. Hay cosas que tú tienes que hacer. Tienes que ejercer fe para no renegar al Señor, para no apartarte del Señor. En la prueba, durante la prueba y después de la prueba, tú tienes que tener fe, tú tienes que tener paciencia, tú tienes que estar haciendo diligentemente lo que Dios te ha mandado. Siguiendo al médico, vaya al médico, haga su proceso, ore, espere en el Señor. Amados hermanos, la mano invisible del Señor nos guía, pero nosotros estamos llamados a no perder nuestra confianza, que tiene grande galardón. Estamos llamados a no perder nuestra paciencia, a no perder nuestro gozo. Porque en medio de toda la prueba, hermano, hay un Satanás que se acerca a tu oído y te habla en contra de Dios. Hay un Satanás que te quiere quitar no te puede quitar lo que Dios te ha prometido, porque son irrevocables sus dones, pero Él no te lo puede quitar, pero te puede amargar la vida, robándote el gozo a través de tu propio pecado. Cuando uno comienza a ver que Dios es fiel y que las cosas van a llegar en su momento, uno comienza a desesperarse. Señor, pero ya ha pasado 2 días. Señor, pero ven pronto. Señor, hazte rápido. Señor, sáname. Señor, ven y haz esto. Y uno está desesperado. Alma mía, espera en Jehová. Salmo 42. Tenemos que hablarle a nuestra alma y decirle: alma mía, espera en el Señor. Confía en el Señor.
Esa desesperación que muchas mujeres tienen es incredulidad, falta de fe. ¿Qué le mandaron a hacer? ¿Qué le mandaron a hacer? ¿Qué Dios le mandó a hacer? Hágalo y espere en Él. Esa actitud de muchos hombres de querer hacer las cosas a su manera, eso es incredulidad. Hoy es domingo. ¿Qué tú haces en otro sitio que no sea adorando a Dios? Tu incredulidad, tu necedad. Tengo un negocio y usted cree que hasta trabajando el domingo usted va a ganar todos los millones del mundo. No, usted lo que va a hacer es que va a agotar su vida, a destruir su vida, porque Dios lo mandó a reposar y a descansar. ¿Para qué tú vas a reposar y descansar? Lo mismo sucede cuando usted tiene un machete. Usted lo pule, lo limpia, lo aceita y lo lleva para que le saquen buen filo. Eso es el descanso. Usted limpia, pule su alma, la confronta con la palabra de Dios, descansa, restaura su cuerpo del cansancio de una semana. ¿Y sabe cómo usted se machete? Preparadito para trabajar de lunes durante 6 días, fajado, trabajando. El machete está limpio, está aceitado, está preparado para trabajar. Nuestra alma está tranquila, aprendió del Señor, aprendió de la fe, de la paciencia, de la confianza en el Señor. Nuestra alma está lista, Señor. ¿Dónde te alista? El domingo, alimentando y descansando en el Señor. El lunes, yo no te quiero ver acotado, descansado, yo quiero que te vete trabajando. ¿A qué hora te levantaste? A las 5 de la madrugada. Muy bien, bien hecho. ¿Ya usted descansó el domingo completo? Vamos a trabajar tempranito. Vamos a fajarnos. Vamos a esforzarnos. Y a mitad de la semana tenemos un culto de oración. ¿Para qué? Para que usted clame al Señor. Señor, renuévame, fortaléceme, anímame, guíanos, Señor. Y ahí volvemos otra vez el jueves a seguir nuestro trabajo. Hermano, esto no es por accidente. Esto es el plan sabio, santo y soberano de Dios. Entonces, amados hermanos, estás en salud, gloria a Dios. Trabaja, esfuérzate y ahorra, invierte, porque los días de enfermedad van a llegar. Los días de necesidad van a llegar. Y si no ahorras nada ahora, y lo que puedes hacer no lo haces, porque tú has decidido no hacer nada, el día de la enfermedad vas a pasar hambre y trabajo. Entonces, hermano, quiero que piensen en esto, porque Dios nos habla por su palabra y nosotros tenemos que aprender a escuchar, a aplicar la palabra, a obedecer la palabra. Eso fue lo que salvó a Noé y a su familia. Escuchó a Dios y obedeció. Y ya lo vimos en los estudios anteriores. 100 años le llevó a hacer el arca. Casi 100 años. Desde los 500 hasta los 600. ¿Cuánto hay? 500 a 600. 100. Eso sí, cuando hizo el arca, llegó el diluvio. Dios lo que prometió, Dios lo cumplió. Ahora, aquí vemos a un Noé creciendo en otras áreas de fe y esperanza. Dios no ha terminado la obra en ti, amado hermano. Dios va a seguir su obra en ti. Dios te va a perfeccionar y te va a capacitar. Pero tienes que entender cuáles son los principios básicos de la fe cristiana y aplicarlos para que tus músculos espirituales sean más fuertes. Porque las pruebas van a llegar, las enfermedades van a llegar, la vejez llega. El que está joven hoy será viejo mañana, sino que se muere en el camino.
Pero esperamos llegar a viejo, si Dios quiere. Pero eso viene con debilidad y flaqueza. Así que Dios nos conceda poder ver la diligencia y la fe y el amor que el Espíritu de Dios colocó en Noé para que él pudiera perseverar. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por estas bondades y enseñanzas. Danos de esa fe, de ese poder, de esas gracias, para poder vencer al diablo, al mundo, al pecado en nosotros, para poder ser fiel a ti hasta el final. Bendícenos y sustenta a tu iglesia. Ayúdanos a continuar haciendo tu obra para gloria tuya. En los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén.